¿Qué es el trauma? Entonces, trauma, si te fijas en el origen de la palabra, te explica de qué se trata. Trauma proviene de una palabra griega para herida o herir. Así que el trauma es una lesión, es una herida psíquica, es una herida psicológica, es una herida emocional. Ahora, si miras una herida, ¿cuáles son las características de una herida? Primero, si tienes una herida abierta y la tocas, te duele mucho. Trauma no es lo que te pasó a ti. El trauma es lo que sucede dentro de ti como resultado de lo que te sucedió. Así que hay un evento traumático, y luego está la herida que sufres. La herida es el trauma. Lo cual es algo bueno, porque si el trauma fuera lo que sucedió hace 10 o 30 años, no hay nada que puedas hacer al respecto. Ya sucedió. Pero si el trauma es la herida que has sufrido, la herida siempre se puede sanar. Entonces, el trauma primero que nada es una herida sin sanar que cuando lo tocas realmente duele. Así que alguien si te dice algo y tú estás traumado, reaccionarás como si te estuvieran lastimando de nuevo. Es como si tuvieras una herida en el hombro y la tocaras así, te dolería mucho. Si no hay herida, si te tocas, no duele nada. Así que el trauma es esta herida abierta, sin cicatrizar por un lado. Por otro lado, con las heridas te queda tejido cicatricial. Y la naturaleza del tejido cicatricial es que es duro, es rígido, no es flexible. Y no crece, y no tiene terminaciones nerviosas, así que no se siente nada. Entonces, por un lado, el trauma puede manifestarse como heridas muy sensibles, y en la misma persona, puede manifestarse como áreas donde no hay sentimiento, hay rigidez, no hay flexibilidad, y no hay capacidad de crecer. Así que eso es lo que es el trauma, es una herida así. Ahora, cuando eres herido de niño, la forma en que puedes protegerte, no puedes huir y no puedes contraatacar. Como un niño de 2 años o de 3 años, no puedes. Entonces lo que haces es desconectarte de tus sentimientos y de tu cuerpo, de ti mismo. Así que el trauma esencial es esa desconexión de uno mismo, lo que es algo bueno, porque mientras estés vivo y consciente, puedes volver a conectarte. Pero esa desconexión provoca muchos problemas, tanto mentales como físicos, hasta que sanas la herida. Ahora, el trauma puede presentarse de 2 formas. Uno es el trauma con T mayúscula. Llamamos trauma con T mayúscula al abuso sexual, al físico, emocional, la muerte de un padre, un mal divorcio, un mal ambiente familiar, un padre enfermo mental, un padre adicto, violencia en la familia, un padre encarcelado. Así que la separación, el abandono, estos son los eventos traumáticos con T mayúscula y le suceden a muchas personas. Pero hay otra manera de lastimar a los niños, que no es haciéndoles cosas malas, sino al darles las cosas buenas que necesitan. Los niños tienen una necesidad absoluta de amor incondicional, aceptación, ser vistos, ser escuchados, ser aceptados por lo que son. Los padres pueden amar completamente a sus hijos, pero debido a su propio trauma, o su propio estrés, o sus propios problemas, o sus propias dificultades en el mundo, si no son capaces de darle a ese niño ese amor incondicional, aceptación, ser visto, ser escuchado, el niño aún puede resultar herido. Eso es lo que llamamos trauma con T minúscula. Así que esos son los principales impactos del trauma y las características principales. Y esos son los 2 tipos de trauma de los que hablo. Pero esencialmente es una herida que sufriste cuando eras pequeño y no pudiste hacer nada al respecto. Yo pasé mi trauma a mis hijos, en el sentido... Uno de mis traumas a raíz de lo que me pasó de niño es que no creía que era digno de amor. Entonces tuve que ir y demostrarme a mí mismo que sí lo era y la gente podía amarme. Así que me hice médico. Y yo solía siempre aceptar nuevos pacientes, sin importar lo ocupado que estaba. Estaba disponible de día o de noche, estresándome. Y tenía niños pequeños. No importa si siento amor por ellos, lo cual sentía, pero si no estoy presente, o si cuando estoy con ellos estoy demasiado cansado para darles la atención que necesitan, ¿cuál es el mensaje que reciben? Que no son dignos de amor.
Así es como lo transmitimos, no es nuestra intención, pero lo hacemos. Entonces el trauma se transmite en gran medida cuando no se resuelve, cuando no se sana. Automáticamente se lo transmitimos a nuestros hijos. No es nuestra intención, pero lo hacemos. ¿Cómo sanamos del trauma? En primer lugar, ese reconocimiento es el primer paso hacia la sanación. Entonces, hasta que no me di cuenta de que estaba cargando un trauma, no pude sanar. Así que el reconocimiento es el primer paso. De hecho, es el paso más importante. Bueno, en realidad, sanar, en inglés, proviene de la palabra totalidad. Así que recuerdas que dije que el trauma es una desconexión de uno mismo, entonces nos separamos. Entonces, sanar es volverse completo de nuevo, donde no estamos desconectados de nuestro cuerpo y no estamos desconectados de nuestras emociones. Ese es el proceso de sanación y es el resultado de la sanación. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, requiere trabajo. Hay muchas formas diferentes. Podría nombrar algunas, pero hay muchos métodos diferentes, diferentes abordajes, algunos de ellos psicológicos, algunos trabajan solo con el cuerpo, algunos implican algún trabajo espiritual. Pero todo tiene que ver con llegar a la totalidad. Y a veces, si puedo añadir, cuando las personas sufren una crisis, o sufren una enfermedad, o pasan por un mal divorcio, o no están satisfechos con su trabajo, entonces comienzan a preguntarse, bueno, ¿cómo sucedió esto? Y esa pregunta es la pregunta más importante. En otras palabras, no ¿por qué me pasó esto a mí?, pero ¿qué hay en mí que pudo haber contribuido a que esto sucediera? Entonces, la sanación comienza con asumir alguna responsabilidad. No culpa, pero responsabilidad. Lo que sucedió en la infancia ya sucedió, pero en el momento presente es mi responsabilidad hacer algo al respecto. Así que diría que se trata de hacer la pregunta y luego asumir la responsabilidad de la sanación. Estos son los dos primeros pasos más importantes. ¿Cómo superar un estado depresivo y empezar a sanarse? Pues ante todo, simplemente mira la palabra depresión. ¿Qué significa? Así que en inglés, al menos, deprimir algo significa empujarlo hacia abajo. ¿Qué es lo que se empuja hacia abajo en la depresión? Bueno, si le preguntas a alguien que está deprimido, la depresión no es un sentimiento, es un estado mental, es una sensación de ser plano, y tipo de sinsentido, pérdida, y también malestar, y una sensación de falta de esperanza. Pero detrás de eso, se están empujando hacia abajo las emociones. Entonces, ¿por qué alguien empuja sus emociones hacia abajo? Porque en la infancia aprendieron que experimentar emociones era más doloroso o más peligroso que no hacerlo, para que hasta la depresión pueda enseñarnos algo. Si haces las preguntas correctas, la depresión no tiene por qué ser una barrera. Puede ser en realidad una señal que te guía hacia la sanación. No hay ningún bebé recién nacido que no sepa pedir ayuda. Saben pedir ayuda. Tienen hambre, están cansados, están solos, se sienten incómodos. Saben pedir ayuda, lloran. Entonces, no se trata de aprender algo, se trata de ver por qué olvidamos cómo pedir ayuda. Olvidamos cómo pedir ayuda porque aprendimos que para encajar en nuestro entorno, es mejor no pedir ayuda, porque pedir ayuda es invitar a la crítica, o nuestros padres están demasiado ocupados y estresados. Entonces, es demasiado doloroso pedir ayuda y olvidamos cómo hacerlo. El dramaturgo griego Esquilo, en una de sus obras, el Agamenón, dijo que la forma en que Dios creó a los seres humanos es que tenemos que sufrir para ver la verdad. Así que el sufrimiento, ya sea enfermedad física o angustia mental, en realidad puede ser un maestro. Muchas personas, una vez que se dan cuenta de cuánto están sufriendo, pedirán ayuda. En algún momento pedirán ayuda. Aquellos que no saben cómo pedir ayuda y tienen miedo de hacerlo, están en problemas. Pero yo diría que en su mayor parte, si soy un ejemplo,
Cuando la vida no funciona como imaginamos, empezamos a hacer preguntas y por difícil que sea, pedimos ayuda. Muy al principio es muy difícil, es verdad. Pero si estás sufriendo lo suficiente y no quieres sufrir, probablemente pedirás ayuda en algún momento. ¿Cómo se manifiesta el trauma en la edad adulta? Prácticamente cada vez que te enojas, el 95% de las veces, no es por el presente, sino algo del pasado que te molesta. Como por ejemplo, hace 2 semanas estaba viajando de Portugal a Inglaterra y el vuelo se canceló. Bueno, ahora, tal vez hace 5 años, si eso hubiera pasado, hubiera estado realmente molesto. Y hubiera levantado la voz para discutir con la empleada de la aerolínea que me lo dijo. Ahora bien, entiendo. Se canceló. Tengo 10 horas en el aeropuerto para sentarme y leer mi libro, pero no es un gran problema. Ahora, ¿por qué estaba molesto? No sobre el hecho de que el vuelo fue cancelado. Eso es decepcionante. Pero no para hacerme sentir molesto. ¿Por qué surge mi molestia? Porque mis necesidades no fueron satisfechas. Bueno, ¿cuándo sucedió que mis necesidades no fueron satisfechas? Cuando yo era un bebé. Entonces, estoy muy molesto con la empleada de la aerolínea que solo está haciendo su trabajo, tratando de ayudarme, porque estoy proyectando mi frustración infantil. ¿Por qué me está pasando esto? No solo me está pasando a mí, le pasó a otras 200 personas al mismo tiempo. Entonces, la mayoría de las veces que nos enojamos mucho suele ser una señal de que se está presentando un trauma. La mayor parte del tiempo. No siempre, pero diría especialmente en tus relaciones personales, con tu pareja, con tus amigos, tus hijos. Y te enfadas mucho. Sería bueno analizar lo que realmente está pasando ahí. Así que aparece de esa manera, aparece en... Una vez me despidieron de un trabajo. Fue maravilloso que me despidieran, aprendí mucho, pero en ese momento estaba muy molesto. Yo estaba tan enojado y estaba tan indignado hasta que realmente lo examiné y me di cuenta, ¿sabes qué? Creé mi propia cocción, la forma en que yo era. Estaba haciendo un muy buen trabajo, pero mis colegas, que tenían una mentalidad más tradicional que yo, no entendían por qué hacía las cosas de tal forma, aunque estuvieran funcionando. Así que me hacían preguntas. Ahora, cuando alguien me cuestiona, especialmente en un cierto tono de voz, yo no escucho una pregunta, escucho un ataque. Cuando escucho un ataque, me vuelvo como un bulldog. Muerdo de vuelta. Por eso terminé siendo despedido. Pero en ese momento solo podía pensar que yo era la víctima. Cuando reflexioné, me di cuenta de que yo lo creé. Y fue un aprendizaje hermoso. Así que mi trauma apareció porque pensaba que al hacerme preguntas me estaban invalidando. Si yo creyera plenamente en mi propio valor, si me preguntan por qué lo hago así, yo diría, lo estoy haciendo de esa manera porque esto y aquello. Pero si no creo en mi propio valor, que es mi trauma, entonces cuando cuestionan lo que hago, percibo que estoy siendo atacado. Entonces el trauma aparece en muchas formas y podemos aprender de todo si tenemos la mente abierta al respecto.